Muy buenos días, aquí estamos de nuevo en nuestra serie El Poder del Perdón y espero que esté siendo de bendición para tu vida. Hoy llegamos a un día clave, muy importante. Tenemos que tener en cuenta que hemos hablado acerca de que Dios nos perdona. Estuvimos viéndolo ayer. Vamos a repasar, ¿no? Jesús nos perdona, Él murió en la cruz, nos perdonó de todo pecado, solo tenemos que pedirle perdón a Él y Él nos salva. Y para enganchar con el día de hoy, con el tema de hoy, vamos a leer de nuevo los versículos con los cuales empezamos toda esta serie. En Mateo capítulo 6, versículo 12 hasta el 15, dice... Es sobre el Padre Nuestro, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es clave que para recibir el perdón de Dios, cuando oramos el Padre Nuestro, estamos diciéndole a Dios que nos perdone tal y cual nosotros perdonamos a otros. Y si vamos al al versículo 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que hoy vamos a hablar del perdonar nosotros unos a otros. Ayer estuvimos hablando de que Dios nos perdona, de recibir el perdón de Dios. Pero hoy vamos a ver que necesitamos perdonar nosotros a los demás, por nosotros mismos y también porque si no Dios no nos perdona a nosotros. Y si Dios no nos perdona a nosotros, tenemos un grave problema. Aquí en la tierra tenemos nuestra recompensa cuando nosotros perdonamos y cuando recibimos perdón también. Nos hace vivir mucho mejor, pero también tenemos que recordar que existe el cielo y el infierno. Y para poder ir al cielo necesitamos el perdón de Dios. Si no tenemos el perdón de Dios, no iremos al cielo. Ya sabes dónde iremos, ¿verdad? Así que es clave, es muy importante recibir el perdón de Dios. Para ello tenemos que ir a Jesucristo, Él nos perdona. Pero también hoy vemos que es necesario, Jesús nos dice, que nosotros también tenemos que perdonar a los demás. Y así recibiremos el perdón de Dios también. No podemos recibir el perdón de Dios y no perdonar a los demás. Es como en otra ocasión en la Biblia también nos enseña y podríamos manifestarlo de la siguiente forma. Y es que si alguien me debe a mí vamos a poner 10 euros y yo debo a otro 500 euros. ¿Cómo puede ser que yo reciba el perdón de los 500 euros y no sea capaz de perdonar al otro que me debe a mí 10? La Biblia nos ilustra también este tipo de anécdotas en las que nos marca la importancia que tiene el perdonar, así como recibir el perdón divino. Y es necesario que perdonemos. Y tú me dirás, ¿y cómo puedo perdonar? No lo puedo ver a esa persona. Bueno, es necesario que busquemos ayuda del cielo. Es necesario que busquemos a Dios. Que hinquemos nuestras rodillas y le digamos, Señor, no puedo perdonar, me ha hecho mucho daño, no sé cómo hacerlo. Mis sentimientos me llevan a lo contrario. ¿Sí? Necesito perdonar, pero me cuesta. Tenemos que primero estar dispuestos a perdonar. Dispuestos a perdonar. No importa lo que te hayan hecho, es necesario perdonar. Porque si no, ¿sabes qué? Que vas a estar con la persona que menos quieres estar y vas a pasar más tiempo con esa persona que nunca. ¿Sabes por qué? Porque la tienes en tu mente y estás pensando continuamente, y me ha hecho esto, y me ha hecho aquello, y le estás dando vueltas continuamente. ¿Sabes qué? Que estás pasando en tu mente más tiempo con esa persona que odias, en vez de estar libre y poder descansar de estar con esa persona. Curioso, ¿verdad? Así que es necesario que perdonemos y seamos libres por completo. También vemos que hay alguna faceta que incluso como cristianos nos equivocamos a veces. Y es el hecho de pensar que porque sentimos un dolor, no hemos perdonado. Y no es así. Imaginaros el caso de que yo estoy con un amigo, invitado a casa y vamos a cortar jamón. Vamos a cenar. Y a la hora de cortar el jamón, mi amigo, por ejemplo, me dice, mira, déjame a mí que yo sé cortar unas lonchas súper finas, súper buenas. Pues qué bien. Coge el cuchillo y yo estoy ahí al lado para ayudarle. Y cuando está con el cuchillo, se le va la mano y me corta a mí un poco. ¿Sí? Inmediatamente me pide perdón.
Y yo le puedo perdonar. Ha sido un accidente. E incluso aunque no sea un accidente, yo puedo llegar a perdonar. Pero la herida la tengo en el brazo. Entonces yo puedo decidir por el amor que tengo a esa persona, perdonarle por lo que me ha hecho. Pero te digo una cosa, la herida tiene que sanarse. Ha de curarse. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, no es algo que se cura en el momento, ¿verdad que sí? Si yo tengo una herida en el brazo, hasta que no haga su proceso el cuerpo de curación, pues tendré el dolor. Y cuando nos hacen daño en el alma, ese dolor muchas veces es mucho más largo en el tiempo. Y necesitamos recuperarnos, ¿verdad que sí? Pero eso no significa que no hayamos perdonado. La clave está en que tu amor por esa persona sea mucho más elevada que el dolor, que el perdón. El amor por esa persona sea superior al dolor. Esa es la clave. Ahí podremos hablar de que estamos perdonando. Sí, me duele, pero te he perdonado. Sí, me sigue doliendo un montón y tengo que curar esa herida, pero no tengo nada contra ti. También hay personas que dicen, yo no tengo nada contra el otro. Ahora, él por allí y yo por allá. Sí. ¿Seguro que estás perdonando? Evidentemente, tenemos que tener una serie de cuidados. En el caso que te he dicho de lo de cortando el jamón, pues si vemos que esta persona, no ha sido tan hábil con el cuchillo como uno pensaba, vamos a tener cuidado, ¿sí? Y si le volvemos a dejar el cuchillo para que corte el jamón, pues vamos a retirarnos un poquito cuando esté cortando el jamón, no en el resto del tiempo, ¿sí? Vamos a prevenir para no hacernos daño, pero eso no significa que él vaya por un sitio y yo por otro y ya no le hable más. Hemos de restaurar estas cosas. Amén. Tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si tú subes con alguien al coche y sabes que no conduce bien, incluso tienes un accidente, yo no digo que no le vayas a hablar más en la vida a esa persona, todo lo contrario. Pero ten cuidado a la hora de subirte al coche. Tengamos cuidado, pero sí perdonemos. No sé si se entiende esto que estoy diciendo. Es necesario perdonar y el dolor es otra cosa. Así que, por favor, andemos en amor unos con otros. La Biblia nos dice, Jesucristo nos enseña, de que debemos de amar incluso a nuestros enemigos. En algunos casos nos podemos encontrar con la siguiente situación también. Y es que yo tengo algo contra alguien. Y viene un amigo mío, otro, que no tiene nada que ver con la historia. Y este otro amigo tiene amistad conmigo, pero lo veo que también tiene amistad con el otro, con el que yo estoy enfadado. Y entonces me enfado con el segundo amigo. No tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque yo debería de amar a mi enemigo. No pedirle al otro que también odie a mi enemigo. ¿Sí? Eso es el perdón. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil. Somos humanos, nos duelen todas las cosas. A veces cosas grandes no nos afectan y cosas pequeñitas nos hacen muchísimo daño. Pero por eso tenemos que buscar a Dios. La clave está en Jesucristo. Debemos buscarle a Él. En cierta ocasión, G. Ávila, que hoy está con el Señor, un pastor, predicador, dice que en cierta ocasión su hija se casó, su hija era cristiana, se casó con un chico no cristiano, y al tiempo en el matrimonio no sé qué pasó, pero algo muy, muy, muy duro. Y es que su yerno mató a su hija. Y Gigi Ávila, cuando vio que su hija había muerto porque le había matado su yerno, wow, tuvo que meterse en oración, en ayuno, durante mucho tiempo para poder perdonar. Pero al final fue a la cárcel a visitarle. Y el otro hombre estaba pensando, este me mata aquí. Pero cuando se acercó le dijo, yo te perdono. ¡Wow! Esas palabras rompieron el alma de este hombre. Y acabó llorando, se tiró de rodillas allí, según me cuentan. Y entregó su vida a Jesucristo. Y parece ser que hoy está también predicando el Evangelio. Así que el poder del perdón es grande y poderoso.
tenemos que aprender a perdonar. ¿Cómo? Necesitamos a Jesús. Busca a Jesús y perdona a los demás. Nos vemos en el próximo vídeo de la serie El Poder del Perdón.